No era un día distinto a los demás. El sol ya castigaba desde temprano y el camino de regreso a casa era el de siempre. Un sendero de tierra flanqueado por maleza alta y algunas construcciones abandonadas que Camila recorría todos los días en bicicleta después del trabajo. Pero esa tarde algo sonaba extraño. Un ruido débil, casi imperceptible, llamó su atención. Era un llanto, no de persona, sino de un animal. Se detuvo, afinó el oído y su corazón empezó a acelerarse. El sonido provenía del interior de un terreno baldío, oculto tras un muro agrietado. Curiosa e inquieta, empujó la bicicleta despacio y se asomó por una abertura. Lo que vio le quitó el aliento durante un segundo entero. Una perra flaca, sucia, con los ojos opacos y llenos de desesperación, estaba encadenada a un poste de hierro torcido, en medio de la nada. La cadena oxidada estaba tan apretada en su cuello que se veía la sangre escurriendo, y, debajo de una tabla rota, algunos cachorros gemían, débiles, casi en silencio. El dolor que esa escena provocó en Camila fue físico. Una punzada en el estómago, un nudo en la garganta. Sin pensarlo dos veces, tiró la bicicleta al suelo y entró en el terreno. El olor era fuerte, una mezcla de excremento, sangre seca y abandono. Camila avanzó despacio, con el corazón desbocado, sin saber si la perra reaccionaría con miedo o agresividad. Pero Maya aún no conocía su nombre, solo gimió bajito, intentando arrastrar su cuerpo débil hacia los cachorros. La cadena no lo permitía. La piel de su cuello ya estaba desgarrada en varios puntos, y cada intento de moverse solo aumentaba su sufrimiento. Camila se agachó, con los ojos llenos de lágrimas. Intentó aflojar la cadena, pero estaba fijada de un modo cruel. «Tranquila, te voy a sacar de aquí», susurró, sin tener idea de cómo lograrlo. El celular no tenía señal, el terreno era aislado y no contaba con herramientas, pero quedarse inmóvil no era una opción. Se quitó la blusa de manga que llevaba puesta, la enrolló en la mano y empezó a tirar de la cadena con fuerza, intentando arrancarla del hierro. El óxido cedió un poco. Maya temblaba, pero no se movía. Cuando por fin logró soltar uno de los eslabones, la perra cayó de lado, exhausta. Camila corrió hacia los cachorros. Dos ya no respiraban. Uno todavía se movía. Lo tomó con cuidado, como quien sostiene un cristal. Camila no sabía de dónde le venía tanta fuerza. Solo sabía que debía sacar a todos de allí, rápido. Enrolló al cachorro que aún respiraba dentro de la blusa y lo puso contra su pecho. Luego se agachó de nuevo para intentar levantar a la perra. Su cuerpo era pesado, pero más por la debilidad que por el tamaño. Maya gimoteaba bajito, sin resistencia, como quien ya se había rendido. Camila pasó los brazos por debajo de su cuerpo y con gran esfuerzo la levantó del suelo. Sus piernas temblaban, el corazón le latía con fuerza. Salió del terreno despacio, con el cachorro en un brazo y Maya en los hombros. La bicicleta quedó atrás. Era una eternidad. Sentía el calor de la respiración débil de la perra rozando su cuello. Las lágrimas fluían sin que ella las notara. «Va a salir bien», repetía en voz baja, como hablándose a sí misma. Cuando finalmente llegó a la calle asfaltada, pidió ayuda a un señor que pasaba en auto. Él detuvo el vehículo, miró la escena con asombro y ni siquiera necesitó muchas explicaciones. Abrió la puerta y ayudó a Camila a colocar a los dos en el asiento trasero. Partieron directo hacia la clínica más cercana. En la clínica Camila entró casi tropezando, con Maya aún en brazos. La recepcionista se levantó de un salto al ver el estado de los animales. Minutos después, la veterinaria Elena apareció, visiblemente impactada. Tomó a Maya con delicadeza y la llevó a la sala de atención. El cachorro fue envuelto en una toalla y trasladado junto a ella. Camila se quedó de pie en la recepción, sin saber qué hacer con sus propias manos. Sus piernas cedieron y finalmente se sentó. El sudor secaba en su rostro mezclado con lágrimas. Todo había ocurrido tan rápido y al mismo tiempo parecía que duró horas. Elena regresó unos 20 minutos después con el semblante tenso. Uno de los cachorros que aún estaba junto al vientre de la perra no había resistido. El otro, el que Camila había salvado, estaba inestable,
pero reaccionando. Maya estaba muy débil, deshidratada y con infección. Era un milagro que aún estuviera viva. Camila solo pudo asentir con la cabeza. No lograba explicar por qué ese dolor se sentía tan cercano. No conocía a esos animales, pero tenía la sensación de haberlos conocido siempre. Camila no logró marcharse ese día. Incluso después de que Elena le asegurara que Maya pasaría la noche bajo observación y que el cachorro sería calentado y medicado, ella permaneció sentada durante horas en la recepción. Su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en el terreno, en las cadenas, en la mirada vacía de la perra tratando de alcanzar a sus crías. Pensaba en el abandono, en la soledad. Sintió un nudo en el pecho, un dolor que conocía bien, aunque nunca lo hubiera expresado con palabras. Fue solo cuando oscureció que decidió irse, tras prometer que volvería al día siguiente. Llegó a casa exhausta, con la ropa manchada de sangre seca, barro y sudor. Se acostó sin bañarse, sin cenar y sin poder dormir. La imagen de la perra intentando arrastrarse hacia los cachorros muertos rondaba su cabeza constantemente. De algún modo, aquello despertó algo que llevaba años dormido en su interior. Recordó su propia infancia, las veces que se sintió sola, los días en que nadie asistió a las reuniones escolares, los gritos en casa, la sensación de ser invisible. Y ahora, esa perra, esa mirada, parecía resonar con todo eso. A la mañana siguiente, incluso antes de ir al trabajo, Camila pasó por la clínica. Elena sonrió al verla y le dijo que Maya había reaccionado mejor de lo esperado. Seguía débil, pero había bebido agua por sí misma, y el cachorro había mamado, un poco con ayuda. Camila se acercó al corral improvisado donde descansaba Maya. La perra levantó la cabeza despacio, como reconociendo su presencia. En ese instante, Camila supo que ya no podría alejarse. Volvió todos los días. Llevaba paños limpios, juguetes de peluche, sobres de comida húmeda. Hablaba con Elena, aprendía sobre medicamentos, nutrición y señales de dolor. Se entregó por completo. Con el paso de los días, Maya empezó a incorporarse sola, a comer con más ganas. El cachorro, Alta, que Elena apodó Tico, engordaba rápido y ya ensayaba sus primeros pasos. La conexión entre Camila y Maya se hacía evidente. Era como si una cuidara de la otra. Camila ofrecía caricias y al volver a casa sentía un calor en el pecho que no recordaba desde hacía mucho. Tras 2 semanas de visitas diarias, Camila empezó a preguntarse quién habría hecho algo así. ¿Quién dejaría a un animal encadenado de esa forma, sin agua ni comida, abandonado a su suerte? La duda se convirtió en molestia y la molestia en impulso. Regresó al terreno donde encontró a Maya. Vio restos de rejas, tablones caídos y algunas placas viejas con nombres de caniles borrados por el tiempo. Habló con vecinos, que le comentaron de un criadero que operaba allí hasta hacía unos meses. Decían que la policía lo clausuró por maltrato, pero que nadie volvió a verificar si quedaban animales. Camila sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible que aquello hubiera ocurrido? Tomó fotos, grabó videos y anotó nombres. Investigó en 1900 en Internet, cruzó datos, hasta que dio con un nombre: Rogelio, el antiguo dueño del criadero. Descubrió que había sido denunciado, pero que el caso se archivó por falta de pruebas. Falta de pruebas, repetía indignada, mirando las cicatrices que se iban formando en el cuello de Maya. Sin avisar a nadie, decidió buscarlo. Encontró su dirección en un sitio web y fue sola, con el celular en el bolsillo y el grabador encendido. Cuando tocó la puerta y Rogelio apareció, sintió un escalofrío. Era más viejo de lo que esperaba, pero su mirada fría coincidía con lo que había imaginado. Camila le dijo que quería hablar sobre los perros del criadero. Él soltó una risa corta, casi de desprecio, y respondió algo como: «Eso ya pasó, no hay nada más allí». Ella insistió. Preguntó por Maya, y le mostró una foto de la perra herida. Rogelio se encogió de hombros y dijo que no era su problema lo que quedó atrás. Todo quedó grabado. Camila salió de allí con el corazón latiendo a 1000, mezcla de miedo y rabia hirviendo por dentro. Regresó a casa, editó el video y escribió un texto narrando toda la historia, desde el hallazgo de Maya hasta el abandono.
Publicó en redes sociales sin saber qué esperar. Pero las respuestas empezaron a llegar en minutos. El video se viralizó rápido. En menos de 24 horas, Camila recibió cientos de mensajes. Personas conmovidas, protectores de animales, ONG, gente ofreciendo ayuda. Las imágenes de Maya encadenada impactaron incluso a quienes estaban acostumbrados a denuncias de este tipo. Comenzaron a llegar donaciones, alimento, mantas, juguetes y dinero para costear el tratamiento en la clínica. Algunos ofrecieron adoptar a los cachorros, aunque no sabían cuántos sobrevivirían. Un grupo de voluntarios se puso en contacto para reabrir el caso del criadero. Camila, que nunca se había involucrado en activismo, se encontró en medio de una ola de solidaridad que ella misma había iniciado sin proponérselo, y en lugar de sentirse abrumada, aquello le dio fuerzas. Era como si por fin su sensibilidad tuviera un propósito más allá de hacerle daño. Siguió yendo a la clínica, ahora llevando no solo cariño para Maya, sino también buenas noticias. Maya ya levantaba el hocico cuando sentía su olor al entrar por la puerta. Con el tiempo, los cachorros se fueron fortaleciendo. Eran 3 en total, contando a Tico. Los otros 2 nacieron después del rescate, bajo el cuidado del equipo de la clínica. Camila acompañó cada etapa. Vio cómo se abrían sus ojos, sus primeros tropezones, sus ladridos estridentes. Era imposible no encariñarse. Ya los consideraba parte de su familia, aunque supiera que no podía quedarse con todos. Elena, atenta a ese vínculo, ofreció apoyo total en el proceso de adopción. Seleccionaron familias con criterio y conversaron con cada interesado. Camila quiso estar presente en la entrega de los 2 primeros cachorros. Lloró mucho, claro, pero también sintió un extraño alivio, como si una parte de su misión se hubiera cumplido. Sabía que no se trataba de quedarse con todos, sino de garantizar que cada uno tuviera el amor y el cuidado que casi no conocieron. Y en medio de todo eso, una decisión tomó forma. Maya no iría a ningún lado. Ya era suya. Siempre lo había sido, en el fondo. Esa perra era su propia historia reflejada en 4 patas. El día que firmó la adopción oficial de Maya fue sencillo, pero significativo. Camila se tomó una foto sosteniendo la nueva correa con el nombre de la perra bordado. Sonrió, aunque sus ojos estaban rojos por las lágrimas contenidas. No se trataba solo de adoptar a un perro, sino de mirarse a sí misma y decir: «Tú mereces cuidado». Maya ya caminaba con más firmeza. Su pelaje volvía a crecer en las zonas dañadas, y la confianza en su mirada era algo difícil de describir. Cuando dormía en el regazo de Camila, parecía un animal que jamás había conocido la violencia, pero a veces todavía temblaba con ruidos fuertes o se encogía si alguien alzaba la voz. Camila notaba esos detalles con atención casi instintiva. Era como si cuidara a Maya y, al mismo tiempo, a la Camila de 10 años atrás. Aquella niña que aprendió a callar cuando todo dolía, que creció escuchando que era demasiado sensible, demasiado emotiva. Ahora, esa parte de ella tenía espacio para existir. Con el tiempo, el caso cobró aún más repercusión. El video llegó a un grupo de abogados activistas que se comprometió a reabrir el proceso contra Rogelio. El criadero fue oficialmente clausurado y se iniciaron nuevas investigaciones para rastrear a otros posibles implicados. Camila no buscaba venganza, sino justicia. Y cuando le preguntaban por qué se había involucrado tanto, ella siempre respondía lo mismo: «Porque nadie hizo eso por mí cuando lo necesité». Eso era, al fin y al cabo. Cuidar de Maya era también cuidar de todo lo que ella misma nunca recibió. Y cuanto más se sumergía en esa misión, más sentía que ese era su lugar. Un día, en una charla con Elena, confesó que pensaba en cambiar de rumbo profesional. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa donde nadie notó su ausencia durante aquellas semanas tan intensas. Dijo que quería trabajar con animales, ayudar en rescates, marcar la diferencia. Elena la escuchó, pensó un instante y respondió: «Tú ya haces la diferencia, Camila, pero si quieres estudiar, yo te ayudo. Podemos conseguirte una beca». Camila se quedó sin palabras. Esa idea que parecía tan lejana, empezar de nuevo, estudiar algo diferente, Pronto tenía nombre, dirección y alguien dispuesto a tenderle la mano. En los días siguientes, investigó cursos, buscó becas y habló con profesionales del área.
Elena escribió una carta de recomendación, y pocas semanas después llegó la noticia. Había sido aceptada en un curso técnico de auxiliar veterinaria, con beca completa. Era un gran paso. Tenía miedo, claro. Miedo de no estar a la altura, de no ser lo bastante buena, de perderse en el camino. Pero la imagen de Maya caminando por la casa, con el rabo moviéndose, y la mirada viva regresaba cada vez que esos pensamientos surgían. Era un recordatorio constante. Ella había comenzado todo eso sin saber nada, guiada solo por el instinto de hacer lo correcto. Y eso había bastado para salvar una vida. Quizá también sería suficiente para reconstruir la suya. Por las noches leía sobre anatomía animal mientras Maya dormía acurrucada a sus pies. Era una nueva rutina, agotadora, pero extrañamente ligera. El curso no solo le brindó conocimientos técnicos, sino un nuevo círculo de personas que hablaban su mismo idioma. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se sintió parte de algo. Ya no era solo la chica que rescató a una perra. Ahora era alguien capaz de aplicar una inyección, de reconocer un cuadro de anemia, de enseñar a otros a identificar signos de maltrato. Eso lo transformó todo. Y pese a la rutina exigente, nunca dejó de dedicar tiempo a Maya. Iban juntas al parque, paseaban en auto y se sentaban en el jardín, al atardecer para ver cómo cambiaba el color del cielo. Maya era otra, fuerte, atenta, juguetona. A veces aún se asustaba con ruidos o se escondía al ver a algún hombre alto, pero enseguida se tranquilizaba al escuchar la voz de Camila. Y eso, más que cualquier diploma o reconocimiento, era lo que llenaba de sentido a Camila. Ver esa vida florecer. Saber que, por más que el pasado dejara cicatrices, ninguna herida era definitiva. Los meses pasaron volando y muchas cosas cambiaron. Camila terminó el curso con calificaciones destacadas y fue invitada a hacer prácticas en la misma clínica donde todo comenzó. Elena la presentó al equipo como quien salvó una vida con sus propias manos. Ella sonrió, algo tímida, pero por dentro sintió algo distinto. Un orgullo silencioso y la certeza de estar justo donde debía estar. Maya la acompañaba en algunas salidas externas, convertida en símbolo viviente de toda la historia. Dondequiera que iban, llamaba la atención. La gente quería saber su historia, y acariciaba la cicatriz en su cuello como si pidieran disculpas por lo que el mundo le había hecho. Maya respondía con lamidos y una mirada serena, como si lo entendiera todo. Un día, en una escuela donde dieron una charla sobre adopción y maltrato, un niño preguntó: ¿Ella recuerda lo que le pasó? Camila respondió con calma: Sí, lo recuerda, pero ahora también recuerda que existe gente buena. Dentro de casa, la vida tomó otra forma. Camila empezó a cuidar cada rincón con más dedicación. Plantó flores en el jardín, colgó fotos en las paredes y puso recipientes de agua en cada esquina. Era como si estuviera construyendo, paso a paso, el hogar que nunca tuvo. Maya tenía su propia cama, aunque casi siempre dormía junto al sofá donde Camila estudiaba o veía películas. En los días de lluvia, se refugiaban juntas en la terraza, escuchando el sonido del mundo exterior. No era una vida perfecta. Había cuentas que pagar, cansancio acumulado e inseguridades que a veces regresaban. Pero había una paz que Camila nunca había experimentado antes, y esa paz provenía tanto de haber encontrado un propósito como de haberse permitido vivir con ternura. A veces lloraba sin motivo al recordar aquel primer día, el olor del terreno, los cachorros muertos. Pero ahora las lágrimas venían acompañadas de gratitud, porque en medio del horror tuvo el valor de actuar, y eso lo cambió todo. A veces Camila aún visitaba el antiguo terreno, no por masoquismo, sino como una especie de homenaje. El lugar estaba cercado y con carteles de la municipalidad advirtiendo que era área interdicha. No quedaba rastro de las cadenas ni de las tablas rotas, pero ella recordaba cada detalle. Caminaba despacio por la maleza que crecía alrededor, y sin entrar, se detenía frente al portón cerrado y cerraba los ojos por unos segundos. Allí fue donde todo comenzó, y aunque aquel sitio estuviera marcado por el dolor, también era el punto exacto donde ella se reencontró. A veces llevaba a Maya con ella. La perra se inquietaba al principio, olfateaba el aire y caminaba en círculos, pero luego se calmaba, como si también reconociera, a su manera,
que ese pasado ya no era una prisión. Era solo un hito, un antes. El ahora era distinto. El ahora era hogar, cariño y seguridad. Camila sabía que jamás olvidaría lo que vio allí, pero también sabía que su acto de ese día había transformado no solo la vida de Maya, sino la suya. Uno de esos últimos domingos de otoño, Camila organizó un pequeño encuentro en Minenonesint, el jardín de su casa. Invitó a las familias que adoptaron a los cachorros, a algunos amigos del curso y al equipo de la clínica. Maya circulaba entre la gente como anfitriona, recibiendo caricias con la mirada tranquila de quien ya no teme a nada. Los niños jugaban con los perros y Camila, sentada en un banco de madera bajo la sombra de las plantas que ahora cubrían parte del muro, observaba en silencio. Todo allí tenía una belleza discreta, como si la paz hubiera llegado sin hacer ruido. Mientras comía un trozo de pastel, escuchó a un niño decir: «Parece una reina». Camila sonrió, y por un instante sintió un alivio profundo. Aquella frase resumía todo. Maya, antes símbolo de dolor y abandono, ahora era vista como siempre debió haber sido, una reina. Y ella, Camila, era quien había dado ese lugar al otro, y también a sí misma. Camila nunca fue de las que buscan protagonismo, pero, tras la repercusión de su historia, la invitaron a varias entrevistas. Habló en la radio local, participó en una transmisión en vivo con un grupo de protectores y hasta dio una charla en una escuela técnica. Al principio sentía vergüenza y se trababa al hablar, pero con el tiempo fue encontrando su voz. Entendió que contar la historia de Maya no era sobre ella, sino sobre lo que cualquiera puede hacer cuando decide no mirar hacia otro lado. En cada intervención repetía lo mismo: no necesitas saberlo todo, solo debes importarte de verdad. Cuando alguien la llamaba valiente, ella respondía que fue puro instinto. Y quizás lo fue, pero ese impulso salvó una vida, quizás dos, la suya también, porque después de todo, se dio cuenta de que había estado sobreviviendo en los últimos años, sin saber muy bien para qué, y ahora, por fin, estaba viviendo. Maya envejeció junto a ella. Pasaron los años, los paseos se hicieron más lentos, las siestas más largas y los pasos menos firmes. Pero el vínculo entre ambas solo creció. Camila siguió dedicándose a rescates, profundizó sus estudios y se especializó. Creó una pequeña red de apoyo en la ciudad, organizando campañas de adopción, eventos de concienciación y visitas a refugios. La casa seguía siendo modesta, pero ahora rebosaba vida. Fotos de Maya estaban por todos lados. A veces Camila se sentaba en la terraza, acariciaba el hocico ya canoso de la perra y susurraba: «Fuiste tú quien me salvó». Maya cerraba los ojos como entendiendo. Su historia se convirtió en ejemplo para muchos, pero, sobre todo, en la prueba de que, incluso en 1960, medio del descuido y el dolor, aún hay espacio para los nuevos comienzos. Comienzos reales, posibles, de carne, hueso y coraje. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no olvides darle a me gusta. Eso ayuda muchísimo a que relatos como el de Maya y Camila lleguen a más personas. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos de superación, rescate y transformación. Y, si puedes, comparte este video con tus amigos. A veces, una historia como esta es todo lo que alguien necesita para recordar que aún hay esperanza y que cualquiera puede hacer la diferencia. Gracias por ver.